apegado a ñandero, ñandero que va, umia a veces el guarayo a guasurango y coba y Bolivia al estado. Y por año Bolivia lo imagina irundi teta pequeña de departamento a veces de recogerse Paraguay ahí se lleva tiene acá Zapata tiene acá Guasú Alcuera recogina desde Argentina Paraguay Uruguay Bolivia y vete en Geraba Tarija a Pepe ni vete y lugar Pepe tu sabera para venir en lugar de Pepe era Santa Cruz de la Sierra ahí en Bovega lo mismo con que te era Beni Hamburgo era Pando a Mirbi y tendrá que venir en Guaraní Alcuera veía un poco que con Hamburgo a ver ñande pe Guaraní ni ya ve de mando que ya ñande acento ya muy bajable o hay bajable venía bajable Alcuera que tú porque venía en Viterbo ñande ya Irendahue Alcuera Irendahue ñande ya Capi Irenda Alcuera Capirenda ñande ya en Buruisa Alcuera en Buruisa Pepe te ya yo Guaraní ahí lleva un día con la tipo a mi Pepe con hija veía que te niño mejilla eso de convenio Ateneo a Pepe en Boquevandi y que todos jamás saben en boca tu vida y Guaraní ni M pensamos las niñas de tamaño en Argentina en Bolivia a Brasil ve Ateneo con 2018 con Botegna Paz 10 años en un jabón tengo el Hausu de universidad oye yo a veces es una petuichareva Brasil peja América peori vea peoye qua en Bojera Universidad de San Paulo acuerdan Bojera sobre USP acuerdan sobre USP APP pa arriba Ateneo en Bojera Guaraní sobre está tapizada mi Moranduma coño voy a llegar a saber antes o hoy veo ni Moranduma ahora ni M vengo el piri de ya sábado fue de Guasurote hoy na tem bo su universidad oye ya sea es una tu sabía con América tu se fue ya era muy que veo que eso es UNILA Universidad de Integración Latinoamericana vamos a Buruisa para era pues Lula a Pepe y que tu amigo pone Morandu ta esa na te que te brasileño pero que tu argentino paraguayo chileno venezolano colombiano o sea Pepe o guaraní Morandu a Pepe ni boque guaraní pero ni con un jaguevie ahí Ateneo cuando y todo el cocina que tengo decir iba a te veo hoy na estado de Mato Grosso a Pepe hoy estaba estaba ahí tu pueblo estaba tu sabía era Dourados a Pepe Ateneo un boque ahí en boque super a nivel universitario pero hay por antes pico a mí viene penuco yo monge tal ya por tal na mopa depende de tu tembe a poco Foanga oye pessoa uma gente que creio em Deus já vem aí por aí a hoje CPM todavía muito preocupado tem ali 26 anos quando sou a mim está como ama depois se é qual por algo a vez está como ama lleva como errar mitad do seu cuello acá qual hoy que te creio que assim pela santificada anda voy a santificada mi niña bocraña niña Garetojara supervisora mía estamos ahí doña Morandúa que estaba aquí en Ripeja Uripio lleva 26 años hoy está jubilado más me habita hoy doña Morandúa que ambos tendrán concejal un bajo hoy a dice que ambos va a apoyar da yo acá te voy a dejar abogado, que se sabe que tú vas a ir se manda está inteligente, pero voy a dejar, pero yo mando a más cojano jara, un día con el con a mí me algo que sabe allá y será, hanya mumba ego super guaraní,
Imabe da teisa y después anga ya jabe ya yo puta pisar después ya hay cuadra guaraní apeape ba tu isabe bañando ya por anga. Creo que una parte muy importante del proceso de fortalecimiento, esa año bojera van a ver, proceso de fortalecimiento de la lengua guaraní, pasó por una serie de experiencias que tuvieron como protagonista más importante el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Eso es muy importante insistir porque sin tener que ser soberbios, sin tener que mandarnos la parte, creo como mucha otra gente a la que yo conozco que siempre me suele decir lo mismo, si el Ateneo como institución no hubiera aparecido en el tiempo y no hubiera salido a trabajar en 100 distritos del Paraguay, probablemente la suerte del guaraní iba a ser diferente. A lo mejor ya no íbamos a tener una lengua y si es que todavía hubiera alcanzado este tiempo, hubiera sido con más marginación y con más discriminación de la que hoy tiene. Yo con esto no estoy negando para nada que todavía hay